Bien, la situación que se vive hoy por hoy en la zona del Perilago y la preocupación, ¿no? Claro. Por acá, tantos Sobre todo hechos porque vandálicos. vienen épocas de muchos turistas y bueno, Y lamentablemente están suceden construyendo, estas están cosas. reparando, arreglando, pintando. Exacto. Y por otro lado se destruye. Se destruye, exacto. Bien, tenemos Bueno, otra vez tenemos algo muy invitado especial, Sí, José por Luis. supuesto. Tenemos invitado especial, hoy es jueves y le vamos a dar la bienvenida a un ceramista de Concordia que hace muchos años ya que está trabajando también en la Escuela de Cerámicas, pero en esta oportunidad lo invitamos porque ha obtenido un premio muy importante en el Salón Provincial de Artes Visuales, el Salón número 59. Se llevó el primer premio, así que le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Cañete. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Sandra? Hola, bienvenido. José Luis. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes, muchas Bueno, gracias. muchísimas, el gusto es nuestro poder tenerte Claro. acá y poder charlar y que nos cuente un poco cómo surge todo esto, ¿Cómo ¿no? surge esta idea? De tu vocación por el arte en general, pero dedicado a la cerámica. ¿O en general? ¿O es en En general? general, o sea, yo creo que de chico, digamos, las primeras incursiones fueron en dibujo, pintura, y bueno, lo de la cerámica es como lo más reciente que estoy haciendo, y bueno, tuve la suerte de este año de poder Con ser éxito, distinguido evidentemente, con digo. ese premio, que bueno, Claro. fueron varios envíos, digamos, son varios años que Sí. a veces había sido seleccionado, a veces quedaba excluido, y bueno, Claro. y este año se dio la suerte del primer premio, así que muy contento con eso. Sí. ¿Cómo se llama esto que vos preparaste para el salón? ¿Cómo se llama la Sí. obra? Esta pieza se llama Principio Ardiente y Ajá. viene a ser como una estilización de una llama, y bueno, la idea mía era como plasmar en esa llama, digamos, lo que sería la llama que yo decía de alguna forma, la llama que debemos tener todos dentro, Sí. que alimenta nuestras pasiones en cada aspecto de la vida, ¿no? En la amistad, en lo que nos gusta hacer, un amor. Exacto. Y ahora más que nada encendido por el Mundial, ¿no? Es una Por llama. Es la pasión. Por supuesto, estamos Claro, Ayer estuvo obviamente. muy pendiente, ¿o entusiasmados no? con la ¿Ayer? selección, por supuesto, seguro. Sí, estamos. obvio. Así que esa Muchísimo. llama también está Ahí está presente. al rojo vivo. Ahí está presente también el Principio Ardiente, tal cual. Bien, perfecto. ¿Y cuánto tiempo de creación te llevó esto, Sebastián? Bueno, en esta pieza en particular fueron unos, más o menos, un mes de la preparación de la pieza. Claro. Pero tuvo una incursión previa que fue preparar un horno, que era especialmente para quemar esta pieza. Ajá. Y era como experimental, porque la técnica con la que fue hecha Sí, la pieza... es la técnica Raku, ¿verdad? Correcto. Esa Exacto. técnica consiste en que llegar al punto de maduración del esmalte, digamos, la pieza al rojo vivo, y se saca del horno, se retira y se reduce en un material combustible, que en este caso fue acerrín, pero por el tamaño de la pieza yo lo hice al revés. Abrí el horno y volqué el material dentro del horno. Y bueno, fue un éxito, funcionó el horno como... ¿Cómo? O sea, una vez No, que qué está al rojo increíble, vivo la ¿no? pieza, Parece se tan le echa la simple, serrín pero- para que se incendie. Claro. Lo más común que pueden ver de esta técnica es que se retira la pieza con unas pinzas, Claro. y se ahoga puede ser acerrín, bueno, distintos materiales combustibles. La idea es que, digamos, que ese material consuma el oxígeno y es lo que le da el reflejo particular a la pieza, que en este caso es un color cobre, digamos. Claro, exacto. Ah, Ahí Ahí lo está, vemos, ahí ahí lo estamos vemos viendo así justamente este cuando video salía del horno la pieza. que nos acercó Sebastián justamente cuando sacaba la pieza del horno, ¿no? Claro, uno lo ve y dice, parece algo tan simple, pero tiene todo su proceso, tiene todo su trabajo para lograr el objetivo, ¿no? En este caso, una pieza que ha quedado y que ha sido premiada. Única, por cierto. Única, por cierto, exactamente. ¿puede fallar? ¿Puede quebrarse? Puede pasar, sí. Es muy común en la técnica que pase. A veces, digamos, el golpe térmico que recibe la pieza, digamos, al sacarla o abrir de golpe el horno, puede que aparezca alguna fisura en la pieza. Sí. ¿A qué temperatura caso- debe cocinarse eso? Esto fue a 1040 grados. ¿Hay que controlarlo con termómetro Por o es a favor. ojos vista? En este caso fue medio y medio, digamos, porque yo había arrancado con una termocupla midiendo con un tester la temperatura, pero, digamos, el golpe de la llama hizo que la termocupla, que es el sensor, digamos, que lleva el aparato, se quemó. Así Claro. que a medio camino me quedé sin referencia, y Claro. bueno, fue a referencia a ojo, digamos, por la mirilla, Claro. viendo el color de la pieza. ¿Fuego, llama con leña, gas? ¿Con qué se En trabaja? este caso con gas, un quemador de gas. Perfecto. Y si no, normalmente los hornos lo fabricás como la antigua técnica, digamos, de quemar ladrillos. Claro, sí, lo más tradicional es la quema a leña. Sebastián, ¿y por qué elegiste, digamos, esta técnica para presentar en el salón, en este salón de artes visuales? ¿Podría haber sido otra cosa? ¿Lo pensaste especialmente para esto o Sí, cómo fue surgió. la idea? En realidad venía con la intención de hacer este horno que era especialmente, digamos, para poder utilizar esta técnica, digamos, que es el golpe térmico Claro. de la reducción, cosa que no puedo hacer habitualmente en el horno que yo tengo en el taller, que es eléctrico.
Claro. Digamos, al trabajar con resistencia, si uno hace esa técnica, lo más probable es que termine rompiendo el horno porque las resistencias no soportan el cambio de temperatura. Claro, exacto. Y bueno, elegí una para probar el horno y una porque me gusta mucho el acabado que te da el reflejo metálico en la pieza. Exacto. Que bueno, que en este caso es una particular, reducción de cobre, digamos. Claro, Exacto. una vez Sí, que se queda muy termina la pieza, es decir, llegó a la temperatura adecuada, se le agrega el aserrín para que se termine la combustión, después se limpia, ¿eso ya queda lista la pieza o hay que hacer algún otro tratamiento o alguna otra coloración? Sí, me estaba olvidando de ese detalle. O sea, si se saca la pieza o se ahoga en el aserrín y se espera más o menos unos 5, ese tiempo se puede variar. No debería ser más que 10 minutos, por ejemplo. Hay que enfriarla, o sea, directamente se empieza a volcar agua, o se saca la pieza y se la lleva a refrigerarla rápidamente, enfriarla, exacto, para que ese reflejo quede detenido ahí. Claro. Porque si no el proceso se revierte y se empieza a oxidar otra vez. O sea, cuando uno coloca el óxido de cobre en la pieza, claro, la pieza queda negra. Claro, Exacto. claro. Si Tiene que ser es una inmediato, quema digamos. oxidante, como en el caso de un horno eléctrico, ese óxido de cobre se vuelve verde. Claro. Exacto. En este caso, digamos, hay que detenerlo para que se conserve el color del metal en sí. Después no se le agrega ningún tipo de esmalte. No, después no. Queda Está. así como salió del horno. Así como sale, tal cual. Sebastián, ¿y hubo otros trabajos similares allí en el salón con esta técnica, digo? No, con esta técnica no. Yo sí había Ah. hecho envíos de quemas, digamos, tradicionales, Comunes, con óxido de exactamente. esmaltes tradicionales, pero no con racú, como en este caso. ¿Es una técnica Increíble. difícil, rara o muy usual el racú? Tiene sus vueltas, o sea, no es muy complicada. Es una técnica oriental, no es propia, digamos, de nuestro continente, es oriental, digamos. Surgió esta técnica porque, digamos, casi por accidente, porque hay toda una historia, digamos, que había una gran demanda de tejas en China, entonces lo que se empezó a hacer era sacar las piezas rápido del horno para acelerar la producción y descubrieron que modificando un poco la pasta, digamos, que en este caso se le agrega chamote, que es material cerámico ya molido a la pasta, justamente para que resista el cambio, se empezó a acelerar la producción y vieron que en los esmaltes había un cambio interesante con los reflejos. Claro. Entonces surge por accidente esta técnica que, bueno, después se la empezó a incorporó implementar, claro. y a implementarla quedamos con... ¿Así terminó la pieza o esa es una...? No, ahí tiene colocado el óxido de cobre. Ahí O está sea, es el previo proceso. al horneado eso. Lo que se ve negro es el óxido de cobre y lo que Exacto. se ve más claro es el color del bizcocho de la pieza. Ajá. Exacto. O sea, lo que se ve negro después se vuelve color cobre Ah, y lo que exacto. estaba, digamos, ahí con la soga, lo que yo hice es una reserva. Entonces ese bizcocho se ennegrece en la reducción del Ah, racú, qué belleza. que es lo que se llama la cerámica negra, digamos. Qué belleza. 122 trabajos presentados en ese salón y bueno, obtuviste el primer premio, ¿no? ¿Es así? Es así, el primer premio en la sección cerámica. Bueno, y ahí vemos otras obras tuyas, Sebastián. Claro, ¿Con qué técnicas, con qué materiales en este caso se han realizado? Bueno, esa pieza en particular es también cerámica pasta chamoteada, es una quema en un horno tradicional y tiene también incorporaciones ahí de pigmentos, Ajá. óxido de cobre y algunas incorporaciones metálicas, porque también me gusta trabajar en algunas exacto. piezas con material de descarte Claro, en y este chatarra caso, como para exacto. darle otra El utilidad aviador. al descarte. Claro. ¿Cuál es tu futuro? Digamos, hacer alguna muestra en la ciudad prontamente. ¿Cuál es tu idea, tu proyecto? O la expectativa, Hace muy ¿no? poquito tuve la suerte, digamos, de celebrar una muestra acá con mi profesor, con el maestro Ajá. Ladislao Salvini, Exacto. el Magma. El Así Magma. que Ujú. contentos con eso también y ya hay una proyección, digamos, de hacer algo similar, un poco quizás más grande para el año que viene y la idea general de la muestra es trabajar así, digamos, mostrar obras que partan y surjan a partir de descarte, de material de descarte. Sí. Válido, ¿no? ¿Posibilidad de Exacto. algún otro salón, alguna otra competencia? Y me gustaría llegar en algún momento a participar del Salón Nacional de Cerámica. Pero bueno, Qué ya lindo. veremos ¿Por qué cómo. no? Sí, vamos a ver. Pues muy Es la complicado. idea, es la Vamos a idea. hacer el intento. ¿Es La idea es que- complicado? ¿Hay muchas exigencias? Es complicado por la gran demanda que tiene, o sea, es Sí. una convocatoria ya a nivel nacional. pero Exacto. Nunca hice el intento, así que bueno, veremos Bueno, si ¿por qué no? está en proyecto el año que viene. ¿Estas obras la gente las puede adquirir? Por ejemplo, algo que le guste, ¿puede ir y adquirir estas obras o no, Sí, Sebastián? hay muchas obras que están Que están a la venta. Ajá. ¿Hay en la Está misma muy escuela de bien. cerámica?
Sí, en la escuela de cerámica, sí, también. Ah, está muy bien. ¿En qué horario están allí ustedes? Y en la escuela de cerámica, bueno, justo ayer terminaron lo que es el ciclo, digamos, de clases en los talleres. Claro. Pero bueno, tenemos próximo a realizarse la muestra anual con todos los trabajos de los alumnos. Que Y ahí eso va la a ser gente el los puede ver. viernes 16 de diciembre a las 20:30 horas. Así Bien, que, bueno, lleva mucho tiempo, digamos, sentarse a imaginar una obra. ¿O ¿tenés algún punto de tu casa donde te sentás a inspirar o eso va surgiendo? No, en mi caso surge, es más, o sea, he tomado como hace muy poco la costumbre de llevar una libretita porque me pasa que se me ocurre una idea en el camino, así, en el andar de la vida. Se pierde por ahí. Y te olvidas, entonces tomas nota Claro. o a veces una palabra que te funciona como disparador, pero no es una cosa que alguien, o sea, en mi caso, Claro. no es que me siento a decir, a ver qué hago, no, van surgiendo y bueno. O sea, estás haciendo una cosa y de repente aparece otra. Más o menos así. Sí, sí. tal cual. Conozco que hay gente que tiene su libretita en la mesita de luz porque se despierta, anota y sigue durmiendo, ¿no? ¿Te ha pasado? Es una buena técnica, es una buena técnica. Eso es real, le pasa a los músicos, le Sí, sí, pasa a un exacto. montón Por de ahí gente. la musa inspiradora llega en el momento del menos, descanso. ni menos Exacto. esperado. Por eso, o sea, no hay un momento determinado para inspiración, ¿no? Y bueno, Está después muy está bien. la frase célebre de Pablo Picasso que dice que la inspiración llega en algún momento, pero tiene que encontrarte trabajando. Claro. Y si no, Y si no, se no, vuelve. pasó de largo. Bueno, Se va. lo más próximo entonces va a ser ¿cuándo? ¿Y qué es lo que El te- 16, lo que estás ¿no, preparando Sebastián? entonces? Bueno, en la escuela tenemos la muestra la muestra anual de los trabajos en el taller, de todos los alumnos que concurren a la escuela, el 16. Exacto. Viernes 16 de diciembre a 20:30 horas. Y la muestra, digamos, proyectar una muestra ya un poco más ambiciosa, con más piezas, con más materiales, ya para el año que viene. Fecha todavía no. Perfecto. Quizás la fecha que sí, a mí sí te acuerdo, la fecha que sí tengo confirmada, no es la Ahí fecha, está. pero sí va a ser en agosto, es en el centro, en el Museo y Centro Cultural Salto Grande, una muy muestra con unos autitos, hay unos autitos que estoy armando también con material de descarte que se llaman, yo le puse precarios porque no es un nombre que le puse ¿Precario? yo. Precarios. Precarios. Es o sea, es como una especie de homenaje a mi abuelo porque de chico él trabajaba en una planta automotriz y con todos los descartes también juntaba y nos armaba unos autitos improvisados que él le dijo, estos son los precarios. Y bueno, esa Ahí quedó. fueron la Precario, felicidad de nuestra claro, ¿no? infancia. Con Está muy acento- bien. ¿Va a ser un precario con acento cordobés? Sí, también puede ser, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿De qué parte son de Córdoba ustedes, Sebastián? Yo soy de Altagracia. De Altagracia. Ahí Está sí. muy De la bien. zona de Parabachasca. Pero hace Exacto. muchos... Parabachasca. El Valle de Parabachasca, tal cual. Valle de Parabachasca. Qué Eso mismo. lindo. ¿Se Bueno. recuerda alguna anécdota seguramente de ahí? Sí, yo sí tengo algunas, pero Unas bueno. cuantas debe tener. Pero eso lo vamos a contar en otro momento. Por Ahora supuesto. el invitado es Obvio, él. obvio, Obviamente, por ¿no? supuesto, así Y después es. llegaste muy jovencito, Sí, ¿no? claro, ahora yo ya puedo decir que soy más concordiense, concordiense. que cordobés, porque yo, sí, Mario, o sea, vine de chico, 13, 14 años a esta ciudad. Pero y bueno, el aquí tono sigo. sigue. Algún desliz ahí de tonada quedó, sí. Hay algún vestigio quedó. Y algún porcentaje, ¿no? ¿90-10 cómo es? ¿O no? ¿Eh? ¿O 70-30? 70-30. Ah, 70-30, ahí 70-30. está. Ahí está, bien. Bueno, 70-30. Bueno, La verdad muchísimas que- gracias, Sebastián, por haber venido, de verdad. Un placer. Para mí un placer estar con ustedes y bueno, gracias por la invitación, un gusto totalmente. Bueno. bueno, así que contá con nosotros para la próxima, Bueno, pasarnos con buenísimo. tiempo la fecha. Sí, así la podemos fecha, entonces hacer vamos a alguna poder estar y cobertura, mostrar mostrar un algunas poquito. imágenes, porque es Buenísimo. bueno, ¿no? Es decir, Sí. conocer la persona que está detrás del artista, ¿no? Así, Claro, es así. Porque Qué lindo. eso lo Es bueno, lo, más, ¿no? lo importante, más importante. que la ¿sí? gente lo conozca. Perfecto, Sebastián, ha sido un gusto, ¿eh? Muchísimas Para mí, gracias. Gracias, Hasta Sebastián. Bueno, ¿Qué hacemos, José? ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la Sí, pausa. porque ya viene ¿eh? Luisito Merini con Perfecto, Segmento con todo Mundial. Ya volvemos.